Saludos, mi nombre es Miguel Calderón y soy profesor de la sede Urunca, Campus Pérez Celedón. Bien, mi propuesta es sencilla. Vamos a pensar en el humanismo. Vamos a proponer el pensamiento humanista para la Universidad Nacional. Parece trillado porque todo profesor universitario, todo funcionario, cuando se le habla de la universidad, pues dice que es humanista. Y claro, está en el estatuto orgánico el concepto y es transversal en nuestros discursos. Sin embargo, poco se habla de eso, poco se estudia ese tema, poco se reflexiona sobre ese tema. ¿Qué autores hablan del humanismo? ¿Cómo se plantea el humanismo? ¿Qué tipo de humanismo vamos a promover? Y esto estoy hablando para toda la docencia universitaria, no necesariamente ciencias sociales. ¿Y cómo funciona el humanismo? Bueno, como todo hay que estudiarlo, no puede ser algo que es dado por una convención, diga que es humanista, diga que la universidad es humanista y con eso yo llego a la universidad, soy profesor, pongo un pie en la primera grada y digo soy humanista, estoy en una universidad humanista. Pues esos son discursos de apariencia, nada más, porque el humanismo requiere de mucho estudio. Y para aplicarlo, para hacerlo como eje transversal de verdad en la Universidad Nacional, requiere de un poco de trabajo, de mucho tratamiento. A través de este humanismo vamos a acercarnos al pensamiento crítico, importante, que ha sido ocultado a través del positivismo que nos ha gobernado, de este tecnicismo. Nos vamos a ir adentrando en la parte intelectual, entiéndase como intelectual, no como el gurú que está por las alturas, no, un intelectual, un profesor que lee, que reflexiona, que se sienta a discutir con sus compañeros, que puede entender cómo funciona el mundo. Y vamos a contradecir o vamos a contrarrestar el tecnicismo que nos tiene abrumados. Somos una universidad donde somos técnicos, la mayoría es un tecnicismo convencional que nos ha dominado y entonces nos sentimos bien y lo seguimos desarrollando. Ahora veremos por qué el tecnicismo. ¿A qué me refiero con esto? Profesor técnico. A través del estudio del humanismo podemos llegar a entender lo holístico, lo integral, el desarrollo de la humanidad, cómo funcionamos, la parte biocéntrica, pero sobre todo tenemos que llegar a algo que es esencial en la vida de un universitario, que también lo decimos mucho, lo hablamos mucho en los diferentes pasillos, que es la solidaridad, a la cual la universidad pues hace también gala de eso. Sin embargo, estaremos siendo solidarios, estaremos aplicando la solidaridad como tal, o a través del tecnicismo y el modelo pedagógico que tenemos desde el aula, no desde el estatuto ni de los documentos, estamos ocultando la solidaridad y el cooperativismo, entiéndase como el trabajo entre seres humanos. Bien, vamos a ir poco a poco desarrollando estas ideas. Vamos a decir, por ejemplo, que ahorita tenemos un sistema técnico, un profesor que se ha desarrollado más como técnico y menos como humanista o como intelectual. ¿A qué me refiero lo técnico? A este tipo de convención. El tecnicismo es un convencionalismo y como convención pues yo no ocupo explicar mucho, sino que nada más lo desarrollo sin ninguna complejidad. Entonces hemos estado dominados por este tecnicismo que ha sido apadrinado por la competitividad como valor supremo. La competitividad, ese medio fin donde yo tengo que sacar un resultado con menos costos, me refiero a la producción, me refiero al sistema productivo capitalista y de la modernidad, la racionalidad, y a partir de ahí se ampara el tecnicismo. Yo tengo que llegar y sacar productos lo más rápido posible, con la mejor eficiencia y tirarlos a un mercado. Bueno, ese ha sido realmente, todos sabemos que ese es el mandato que está solapado. El tecnicismo nos va a llevar a creer, a sentirnos nosotros como profesores con más cientificidad. Recordemos que venimos evolucionando desde una ciencia tradicional, unilineal, fragmentada, que trabaja con un elemento de objetividad. Entonces, cuando somos profesores técnicos, vamos a estar metidos en la cientificidad, supuestamente, vamos a sentirnos más competitivos, vamos a sentirnos más rigurosos, vamos a sentirnos que estamos respaldados por un sistema mundo que creó todo este proceso. Por supuesto, yo vengo a la universidad y entonces sucede, no es el caso de todos,
Pero el profesor dice, bueno, hay 30, pasan 3 y quedan 27 votados. Bueno, y ese profesor no le habla a nadie, ese profesor es respetado, ese profesor es admirado, pasa por la explanada y seguro va pensando, bueno, ¿qué dicen los estudiantes de mí? ¿Qué dirán los otros? Porque yo soy un profesor que dejo la mayoría y todo el mundo tiene que aceptarlo porque lo está haciendo bajo el proceso técnico, bajo el proceso científico, a partir de algo que llamamos nosotros objetividad, que ha sido el elemento que nos cubre. La objetividad nos va a generar instrumentos para que yo produzca como profesor ese elemento técnico, ese estilo de trabajo, y esa objetividad pues se refiere y se va a materializar en quizzes, en exámenes y en todo eso. Y entonces yo le digo al estudiante, usted le faltó medio punto, y aquí está demostrado en el quiz número 1, número 2, examen 3, 4, 5, y entonces es objetivo. Él no va a fallar, él no tiene ningún reclamo, va a ser un profesor que es respetado. El peligro, o más bien la propuesta, es que esa objetividad tiene que dar paso a la subjetividad. Nosotros, como sujetos, hemos sido eliminados desde las aulas por siempre, o sea, bajo este sistema mundo, y entonces el sujeto no va a tener la oportunidad de transformarse. Significa esto que el único que tiene capacidad de transformación es el sujeto, que va a estar en constante transformación, la persona que va a estar lidiando con su cultura, con su medio, con sus valores, con sus creencias, y sobre esta complejidad que es el sujeto, tiene que girar la enseñanza, la docencia, no sobre la objetividad. ¿Qué es lo que nos viene a ayudar aquí el humanismo? A generar esta posibilidad de discusión, de intelectualidad, de pensamiento crítico que ha quedado oculto a través del proceso medio-fin, a través del proceso objetivo, a través del positivismo, y entonces vamos a cambiar ese paradigma. Es un cambio de paradigma, que si bien es cierto, lo hablamos mucho, lo decimos, lo recitamos, no se ha hecho. El cambio de paradigma no se ha hecho. Entonces sigue manejándose la universidad en el campo de la docencia bajo el concepto técnico. ¿Y qué proponemos aquí? Bueno, que estudiemos el humanismo. ¿Cómo vamos a llegar a estudiar el humanismo? Necesitamos más convivencia entre profesores, necesitamos discusiones, necesitamos estudiar autores que nos guíen por esto del pensamiento complejo, la complejidad del sujeto, la complejidad del ser humano, y que podamos integrar esa docencia y eso que yo quiero enseñar, eso que yo quiero compartir y descubrir a partir de los valores que tiene la comunidad o el sujeto, la comunidad estudiantil o el sujeto. En este caso, vamos a tener que entrar mucho en el pensamiento complejo, vamos a tener que estudiar todo ese humanismo y entonces sí, lo que el Estatuto Orgánico dicta va a ser materializado desde nuestras aulas, desde nuestra convivencia con profesores y desde nuestro desarrollo integral. Nosotros sabemos, Cedebrunca, Coto, Heredia, todos nuestros campos, que andamos fragmentados. Y esta fragmentación es típica de un proceso positivista, de un proceso de ciencia que se creó que aun cuando por ahí de mediados de siglo empezó con algunos sistemas complejos la ciencia, sigue fragmentado, siguen aislados y no se ha entrado en lo que llamamos el pensamiento complejo. Toda esta discusión del ser humano, toda esta discusión de cómo funcionamos, cómo aprendemos, cómo vivimos. Y aún así ese tecnicismo, cuando hablamos de pedagogía lo estamos aplicando. Y ahí vamos a ver que es muy difícil para un profesor que no sea técnico, que quiera emplear este modelo nuevo, humanista, crítico, más intelectual, más integral, tiene que tener mucha fortaleza, tiene que haber fundado mucho su pensamiento para que se respete, porque en apariencia ese profesor no está siguiendo la rigurosidad que exige la competitividad. Y la competitividad es el valor, como lo dije al inicio, el valor supremo que nos ha impuesto la modernidad, el desarrollo que hemos vivido, el desarrollo capitalista, el desarrollo de la producción, y ese es el valor supremo que nos va a limitar, que nos va a decir cuál otro valor hay que integrar. El discurso que nosotros hacemos en las aulas, ¿será un discurso realmente tomado de un pensamiento humanista, de un desarrollo intelectual, o es un discurso que nos han impuesto a partir de esa competitividad, de ese grupo dominante, de esa dominación mental?
Y esa competitividad nos va a hacer creer, bueno, cuando hablo de desarrollo sostenible, pues me siento grande, doctor en desarrollo sostenible, máster, y el estudiante, ¿cómo me verá? En realidad, nos dan discursos, nos están dando discursos, hechos, creados, como dice Edgar Morin, o sea, no podemos creer en un concepto que ha sido creado bajo la misma plataforma del desarrollo que ha destruido la naturaleza. Desarrollo sostenible, por ejemplo, para dar un ejemplo de temas que a veces circulan por las aulas y los pasillos como gran cosa. Entonces, esta discusión, sin ser impuesta, sin ser algo que, bueno, tenemos que eliminar ese tecnicismo y esos formatos convencionales, pues también se puede llegar a discutir. Bueno, ¿es este tema realmente así o es un tema que nos impusieron para depredar la naturaleza más, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo llegar al consenso, cómo llegar a la discusión y cada uno tener su propio desarrollo académico, intelectual, pedagógico en el aula? Pero yo lo propongo a partir del pensamiento humanista, desde un estudio profundo, desde una discusión de diferentes autores, unido, obviamente, cómo se integra el pensamiento complejo del ser humano, que es el que nos va a generar este desarrollo del sujeto, va a dar valor a la subjetividad, y la objetividad, pues, que se quede un poquito rezagada porque durante 500 años nos ha tenido absolutamente aislados. Muchísimas gracias.